Pocos sabían su verdadero nombre. Lo llamaban el profesor o simplemente ese viejo misterioso que hablaba con las sombras. Su figura era inconfundible, delgado como un junco seco, con una barba gris que caía como la niebla sobre su pecho. Sus ojos, sin embargo, no eran de este tiempo. Brillaban con un conocimiento demasiado antiguo para ser humano, como si hubiesen presenciado el ascenso y la caída de imperios, el nacimiento de las estrellas y el susurro final de pueblos olvidados. Hokusai, así era su nombre, cargaba con una maldición que los mortales solo habrían visto en libros: la inmortalidad. Un hechizo oscuro, sellado con tradición, lo había condenado a vagar entre generaciones que nacían, crecían y morían, mientras él persistía, incansable, inmutable. Los pueblos en los que estaba terminaban por rechazarlo, porque siempre llegaba un momento en que alguien notaba lo imposible. No envejecía. Y cuando en un acto de desesperación intentaba contar la verdad, lo tildaban de loco, de farsante o de brujo. El pueblo no lo quiere. No estamos seguros con él. Es un brujo. Entonces empacaba sus libros, sus manuscritos, sus pesadillas y partía a otro rincón del mundo. Pero su viaje no era sin rumbo. Hokusai buscaba a alguien, a su hermano, el único que compartía su condena. El único que compartía su condena y el único que tenía la llave para romperla. Pero mientras Hokusai buscaba redención, su hermano buscaba poder. Lejos de lamentar su destino, lo abrazaba con ambición desmedida, convirtiendo siglos en fortunas, conocimiento en armas y el tiempo en un reino sin fin. Durante el día, Hokusai enseñaba en universidades pequeñas, rodeado de estudiantes que lo escuchaban sin comprender el abismo de su sabiduría. De noche, volvía a sus libros, que los usaba mapas antiguos, trazaba líneas invisibles sobre la huella que su hermano dejaba atrás de sí. Así vivía, entre la sombra de lo eterno y en el anhelo de lo imposible. La sala de conferencias olía a papel antiguo y humedad. Las paredes, altas y grises, estaban cubiertas de pizarras llenas de símbolos arcanos, fórmulas que parecían más hechizos que ecuaciones, y mapas estelares dibujados con mucha perfección. Hokusai caminaba despacio entre las filas de estudiantes, su capa larga rozando el suelo de madera gastada. No necesitaba mirar sus notas. Cada palabra que pronunciaba había sido pensada, corregida y repetida durante décadas, a veces siglos. El tiempo, decía con voz grave y pausada, no es una línea recta. Es un campo lleno de pliegues, grietas y pasadizos. Muchos creen que solo se puede ir hacia adelante, pero aquellos que han vivido suficiente saben que no es así. Los alumnos lo observaban en silencio, algunos fascinados, otros desconcertados. Uno de ellos, un joven pálido con mirada inquieta, alzó la mano. ¿Usted cree en la reencarnación, profesor? Hokusai sonrió, pero no con los labios. Era una sombra de sonrisa, algo apenas perceptible en la comisura de sus ojos. No creo, sé. Una risa nerviosa recorrió el aula. El joven bajó la mano incómodo. Hokusai dio unos pasos hacia la ventana. Afuera la niebla comenzaba a cubrir el campo. Fue entonces cuando lo sintió. Un temblor imperceptible para los demás recorrió la atmósfera como una vibración sutil, un eco muy antiguo, algo que solo él podía percibir. Se quedó inmóvil por un instante. Su mirada se endureció. Lo conocía bien, esa presencia. Su hermano había vuelto a moverse.
Clase terminada, dijo de pronto, tomando su abrigo y caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Los murmullos lo siguieron hasta el pasillo, pero él ya no estaba en ese lugar. En su mente repasaba antiguos signos, marcas ocultas en los libros de la biblioteca, mensajes cifrados que habían quedado atrás como migas de pan en un bosque tenebroso. En su oficina iluminada solo por una lámpara de escritorio, abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo, cubierto de símbolos en tinta roja. Lo hojeó con dedos temblorosos hasta encontrar lo que buscaba. Una ciudad, un nombre, un lugar que no existía desde hacía más de 100 años. Y sin embargo, su hermano había estado allí, hace apenas unos días. «Malvado», murmuró Hokusai, cerrando el cuaderno de golpe. «¿Qué estás planeando ahora?» La biblioteca universitaria era un templo de silencio, interrumpido apenas por el susurro de las páginas viejas y el leve crujido de la madera antigua. En unas mesas centrales, bajo la luz polvorienta de una lámpara de cobre, Sofía inclinaba la cabeza sobre una pila de libros que casi la ocultaban por completo. Era una joven de mirada intensa, acostumbrada a perderse entre las líneas de textos olvidados. Amaba los misterios de la historia, las civilizaciones perdidas y, más que nada, los relatos sobre la magia antigua y saberes ocultos. Esa tarde había encontrado una joya entre los estantes más altos, un tomo desgastado e encuadernado en cuero agrietado, titulado Crónicas del Velo, Magia y Magos del Primer Mundo. Las páginas crujían al pasar, como si protestaran ser leídas. La tinta estaba borrosa, pero aún legible. Nombres antiguos, mapas rotos, símbolos extraños. Y luego, al llegar a la página 173, sus dedos se detuvieron. Allí, entre un texto sobre los inmortales ambulantes, encontró una imagen. Una fotografía sepia, recortada y pegada con mucho cuidado en el centro de la hoja. Sofía se quedó quieta. El hombre en la foto tenía el mismo rostro que el profesor Hokusai. Misma calvicie, misma barba gris, mismos ojos profundos como cuevas en la roca. No era un parecido común, era él, solo que la foto estaba fechada en 1872. Sintió un escalofrío, miró hacia la entrada de la sala, casi por reflejo, y allí estaba él, Hokusai, con su abrigo largo, recorriendo los estantes polvorientos, como si buscara algo que no perteneciera a este siglo. Sofía bajó la mirada al libro, luego volvió a mirarlo a él. Su corazón latía con fuerza. No puede ser, pensó. ¿Es algún antepasado, un familiar o...? Entonces Hokusai se detuvo. No estaba mirando libros, estaba mirándola a ella. Sus ojos se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse en la penumbra de la biblioteca. Hokusai notó el libro abierto, el dedo de Sofía señalando la fotografía, la expresión en su rostro. Lo comprendió todo en un segundo. Sin decir una palabra, cerró el libro que tenía en las manos, dio media vuelta y caminó hacia la salida, con paso apresurado, como si el fuego lo persiguiera. Su capa ondeó detrás de él, y la puerta pesada se cerró con un golpe seco. Sofía se quedó sentada, paralizada. Volvió a mirar la foto. Profesor Hokusai, año 1872. Se desconoce su origen. Fue visto en distintas regiones durante más de un siglo. Algunos lo consiguieron mito. La lámpara sobre la mesa titiló levemente. Una ráfaga de viento invisible hizo temblar las páginas.
Sofía ya no estaba segura de nada, pero en lo profundo de su pecho supo que había visto algo real y decidió que lo iba a descubrir. Desde aquel día en la biblioteca, Sofía no volvió a mirar a su profesor de la misma manera. Algo dentro de ella se había encendido. No era solo curiosidad, era una certeza silenciosa, una intuición profunda. Ese hombre escondía un secreto tan antiguo como el mundo. Se quedaba después de clases fingiendo que estudiaba, cuando en realidad lo observaba desde una mesa apartada. Lo vio recorrer pasillos olvidados de la universidad, entrar a secciones prohibidas de la biblioteca, desaparecer en callejones bajo la lluvia y salir horas más tarde con los libros que no existía en ningún catálogo. Llevaba un cuaderno, siempre el mismo, de tapas negras, lleno de marcas extrañas y papeles sueltos. Sofía logró un día acercarse lo suficiente para copiar uno de los símbolos que vio en su interior. Lo buscó en textos antiguos y descubrió que pertenecía a un lenguaje olvidado, usado por alquimistas y hechiceros hace siglos. Una noche lo siguió hasta un cementerio de las afueras de la ciudad. Hokusai caminaba con un paso lento, como si cada piedra abajo de sus pies llevara el peso de un recuerdo. Desde detrás de una estatua de ángel, Sofía lo observaba sin ser vista. El profesor se detuvo enfrente de la tumba sin nombre, rodeada de musgo y flores secas. No parecía llorar por alguien muerto, sino por alguien ausente. Aquí descansan las memorias que él destruyó, murmuró. Los pueblos que borró, las vidas que usó como escalones. El viento sopló más fuerte. Sigues avanzando como si el tiempo te perteneciera, susurró con amargura. Pero lo único que dejas atrás es ceniza. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era una despedida, era un lamento por su hermano vivo, uno que aún caminaba por el mundo con la misma maldición, pero sin ninguna culpa. Desde ese instante, Sofía supo que su profesor no era un monstruo. Era un hombre atrapado en un tiempo sin fin, perseguido por alguien que lo conocía demasiado bien, su propio hermano. Y esa noche, más que nunca, supo que tenía que ayudarlo. Hokusai acababa de terminar su clase en la pequeña universidad del pueblo. Afuera, el cielo se cubría de nubes violetas, anunciando una tormenta. Caminaba por los pasillos de piedra con paso lento cuando una voz firme lo detuvo. «Sé quién sos», dijo Sofía saliendo de entre las columnas del pasillo. Hokusai se detuvo. No la miró al principio, pero su espalda pareció tensarse, como si lo hubiera reconocido antes incluso de oírla. Finalmente giró el rostro, sereno pero con los ojos encendidos por una antigua sospecha. «Leí tus manuscritos, tus cartas antiguas, los rastros que fuiste dejando durante 3 siglos. ¿Ah, sí?», preguntó con tono neutral. Al principio pensé que era un mito, pero vos sos Hokusai, sos el hombre inmortal», dijo ella. El silencio se hizo espeso como el aire antes de la lluvia. «¿Y qué querés de mí?», preguntó él en voz baja. «Ayudarte. Sé que estás buscando a tu hermano, que él es el origen del hechizo que te mantiene así. Y sé que hay un castillo oculto en los valles del norte, un sitio a que muchos han intentado llegar, pero del que nadie ha regresado. ¿Y por qué alguien tan joven como vos se atrevería a ir a un lugar así?». «Porque soy historiadora, pero también porque sé lo que es vivir, con preguntas que nadie más quiere responder, y porque vos estás solo. No tenés por qué seguir estando». A medida que avanzaban, el paisaje parecía volverse más antiguo, como si estuvieran retrocediendo en el tiempo. Sofía llevaba un cuaderno en el que anotaba cada signo extraño. Hokusai, por su parte, parecía cada vez más callado. No era miedo, era algo más profundo, el peso de estar acercándose al origen de su maldición.
Una mañana, cuando el sol apenas rompía la bruma, vieron a lo lejos el castillo, oscuro, alto y con torres afiladas que parecían cortar el cielo. Estaba enclavado en lo alto de una colina rodeada de agua turbia, como un espejo encantado. No había puentes, solo un antiguo sendero de piedras semi-hundidas. Cuando llegaron a las puertas de hierro, no había guardias, ni ruidos ni luces, solo un silencio espeso. La puerta estaba entreabierta, como si hubiera estado esperando. Entraron muy despacio. Cada paso resonaba en las galerías como si despertaran algo dormido hace siglos. A veces, Sofía sentía que las estatuas de los pasillos giraban levemente la cabeza cuando pasaban. Hokusai se detenía cada tanto y miraba hacia atrás, como si pudiera escuchar a su hermano respirando a lo lejos. No está aquí, dijo finalmente. No hay huellas recientes ni calor en las paredes, pero su magia aún vive en este sitio. Sofía se acercó a una mesa cubierta con frascos, libros y cenizas. Había un papel doblado en 4 con una sola frase escrita. La poción no muere, solo cambia de lugar. Hokusai lo leyó en silencio y luego miró a Sofía. ¿Es un juego? Para él. Un juego que empezó hace 300 años, pero esta vez no pienso perderlo. Un crujido seco retumbó en lo alto. Luego, el eco de pasos lentos, descendiendo una escalera de piedra. Sofía y Hokusai se miraron al mismo tiempo. Ambos entendieron. Él estaba allí, el hermano. Sin decir una palabra, se movieron rápido y en silencio, buscando refugio. Sofía corrió por un pasillo lateral, esquivando columnas y muebles. Hokusai desapareció en dirección opuesta. Todo se volvió tinieblas y ecos. Sofía empujó una puerta entreabierta y entró. La habitación estaba completamente a oscuras, con un leve olor a polvo, a madera húmeda y a algo más, algo rancio. Cerró la puerta con suavidad y buscó dónde esconderse. Su mano tropezó con una silla, luego con la madera de una cama. Se metió debajo, con el corazón desbocado. Apenas respiraba, y entonces lo escuchó. Una respiración, muy cerca, lenta, profunda, como la de alguien que duerme profundamente, justo encima de ella. Sofía abrió los ojos, grandes como platos, inmóvil. ¿Qué? ¿Quién está ahí arriba? Sintió como el colchón crujía suavemente con cada exhalación, y entonces pensó en algo aterrador. ¿Esa habitación no estaría ocupada por el hermano? ¿Estaría él durmiendo justo allí, a centímetros de su cuerpo escondido? Cada segundo se alargaba como una eternidad. El cuerpo en la cama se giró. La respiración se detuvo por un instante. Sofía contuvo el aliento sin moverse. Los segundos pasaron. La respiración volvió, pero ahora más rítmica, más tranquila, dormido otra vez. Sofía tragó saliva, tenía que salir, o al menos saber si era él. Pero ¿quién era quien bajaba las escaleras? Sofía hacía el más mínimo movimiento, tal vez despertaría a quien fuera que estuviese ahí. ¿Y Hokusai estará bien? Sofía cerró los ojos y se obligó a pensar con claridad. No podía quedarse ahí. Tenía que hacer algo. Sofía caminaba en puntas de pie por la galería silenciosa. Acababa de salir de la habitación a oscuras. Había logrado salir sin despertar a la figura dormida, aunque el corazón aún le latía como un tambor. De pronto, una mano la agarró del brazo. Sofía soltó un grito. ¡Shh! ¡Soy yo!, susurró Hokusai, que la hizo entrar con cuidado en una habitación lateral. No podemos hacer ruido. Hay pasos en los pasillos. Tenemos que encontrar la poción antes de que sea tarde. Sofía lo miró con los ojos abiertos. Hokusai, me escondí debajo de una cama y había alguien durmiendo ahí. Respiraba muy cerca. Hokusai palideció. Entonces es cierto. Mi hermano desarrolló una habilidad oscura. Cuando duerme, proyecta una segunda alma que recorre los pasillos vigilando.
un guardián hecho de sí mismo, porque no confía en nadie más. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el eco lejano de pasos que no sabían si eran reales o parte del hechizo del castillo. La noche cayó sin aviso y el bosque que rodeaba el castillo se tornó oscuro y amenazante. Salir era peligroso, no conocía bien la zona y los caminos desaparecían con la neblina. Decidieron quedarse allí, escondidos en una pequeña biblioteca secreta, tras una pared falsa. Mientras afuera todo parecía dormido, Sofía y Hokusai cerraron los ojos, con un solo deseo, despertar a tiempo. Y despertaron. Algo andaba mal. Desde la rejilla de la pared secreta escucharon voces, órdenes, cadenas, gente caminando rápido. Más rápido. Debe estar listo antes del amanecer, gritó una voz conocida. Hokusai y Sofía se asomaron apenas. Su hermano caminaba entre las columnas, rodeado de personas encapuchadas, esclavas forzadas a terminar los últimos detalles de una gigantesca máquina oculta entre las sombras. Era un artefacto con forma humanoide, un coloso mecánico, y sobre su cabeza una esfera líquida negra latía como un corazón. Hoy, dijo el hermano con voz solemne, dirigiéndose al grupo, comenzará la lluvia eterna, una lluvia que envolverá el mundo y todos nos hará inmortales para siempre. Sofía apretó el puño, Hokusai palideció. No, murmuró. Si eso ocurre, ya no habrá retorno. Será la condena de todos. Entonces recordó lo que llevaba consigo, la poción, hallada en una búsqueda peligrosa entre pasadizos sellados. Una única dosis, un líquido plateado que temblaba al tocar la luz. En él, una advertencia escrita con tinta roja. Mientras la sombra del jardín te cubra, la muerte no sabrá tu nombre. Hokusai comprendió. Si quería evitar la vida eterna, tendría que morir antes de que la lluvia cayera. Sin decir una palabra, miró a Sofía. Tenemos que correr. Y corrieron. Salieron al jardín esquivando estatuas, árboles torcidos y sombras que se movían solas. Detrás de ellos las nubes se acumulaban, el coloso temblaba. Hokusai corría como si el tiempo lo persiguiera. Sofía lo seguía casi sin aliento. Finalmente cruzaron el límite del jardín. El cielo rugió. Hokusai sacó el frasco. Gracias, Sofía, dijo mirándola por última vez, y bebió. Un viento helado sopló alrededor. El cuerpo de Hokusai comenzó a desvanecerse en polvo dorado, hasta que solo quedó su ropa, caída en el pasto como la piel vacía de un milagro. Al mismo tiempo, en el corazón del castillo, su hermano cayó de rodillas. El hechizo que lo había mantenido vivo se quebró como cristal bajo del sol. El coloso se desplomó. La lluvia nunca llegó. Sofía cayó al suelo llorando, no de tristeza, sino de algo más grande. Había presenciado el final de un ciclo de 3 siglos. Y el mundo, sin saberlo, se había salvado de la eternidad. El viento se llevó las últimas cenizas, y en el aire quedó flotando un silencio antiguo. Sofía permaneció de pie junto a la ropa vacía, sin lágrimas. No había tristeza, solo gratitud. Había presenciado el fin de un hechizo y el inicio de otra historia. El castillo, sin alma, que lo sostuviera, comenzó a resquebrajarse como una cáscara vieja. Las nubes negras se disiparon. La humanidad, ajena a todo, siguió su curso, sin saber cuán cerca estuvo de perderse en la eternidad. Sofía tomó el cuaderno donde había registrado cada signo, cada paso, cada verdad, y comenzó a escribir. Aquí termina la historia de Hokusai. Y luego
sin mirar atrás, se alejó del castillo mientras el sol nacía entre las ruinas.